Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Beingolea de la Iglesia Verdad de Vida, aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, estamos ya en nuestro video número 42 de nuestra enseñanza, La Verdadera Gracia. Amén, amén. Nos habíamos quedado la semana pasada describiendo exactamente qué es esto de la falsa gracia, de este mensaje que se hace llamar el mensaje de la gracia, ¿ok? Pero que yo en absoluto le quiero decir el mensaje de la gracia, porque no es el mensaje de la gracia. Número 2, para mí son la falsa gracia. Mi pastor, el pastor Martín Chahut, le dice la doctrina graciosa, los graciosos, y eso no tiene nada que ver con la gracia en absoluto, ¿ok? Pero sí es una doctrina bastante engañosa. Y habíamos estado diciendo que esta doctrina se centra en el hombre, no se centra en Cristo Jesús, por si acaso. Su centro de atención es el ser humano y va y se dirige a agradar a la carne y a su alma. Por eso que es bastante sentimental, por así decirlo, ¿no? Toca fibras sentimentales, ¿no? Toca fibras de daño. Hablan mucho de heridas en el alma. Hablan mucho de este tipo de cosas depresivas y hablan mucho acerca de cosas que no tienen consecuencia, tranquilo nomás, no pasa nada, y este tipo de cosas. Esta doctrina de la gracia claramente menciona algo, y es que se centra principalmente en los pecados del creyente. ¿Ok? Se centra en el pecado de creyente y de una manera bastante extraña, por eso les digo que es sutil, y va a ver que voy a mencionar algunas cosas que inclusive van a aparecer cosas que le he estado predicando y van a aparecer que es lo mismo a lo que he estado diciendo, pero va a empezar a darse cuenta cuál es la intención detrás de esta doctrina. Esta doctrina dice que el creyente no tiene pecado alguno, ¿ok? Y que todo lo que hace, lo hace en su carne, ¿ok? Pero realmente Él es santo y salvo, ¿ok? Ahí vamos bien, ¿o no? Claro que sí, ahí vamos bien, eso es así. Y por lo tanto, no necesita pedirse perdón de ningún pecado. Ahí empieza a sonar algo extraño, ¿no es cierto? Claro que sí. Ya empieza, como les digo, parece como que viniera bien, pero hay algo detrás. Quieren engancharte a algo más. Te dan, como dice, algo correcto, pero detrás de eso lleva una carroza mentirosa. Y eso es lo que hablan ellos. Que el creyente no necesita pedirse perdón y que cada vez que el hombre falla, esto es lo que dicen, el Señor no está enojado con el creyente, sino que le dice levántate, y cuando te dice levántate, te dice levántate, hijito mío, y si caes otra vez te va a decir levántate, hijito mío, y si caes otra vez te va a decir levántate, hijito mío. En esto se centra esta doctrina. Básicamente le llaman doctrina de la gracia al perdón de los pecados del creyente, ¿ok? Y al creer en esto y al ver un Dios bueno, y voy a decirlo bueno entre comillas porque su interpretación de bueno es bastante distorsionada, ven un Dios que en absoluto va a hacer algo en contra de la humanidad, ¿ok? Entonces, cuando ellos ven al Señor, a nuestro Dios, ven un Dios que claramente se describe en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16,
que Él amó al mundo. Entonces ellos interpretan todos esos versículos como que Dios amó al mundo y por lo tanto nada va a permitir que ocurra en el mundo. Y es este enfoque que les lleva a lo siguiente. El Dios que está describiéndose en Apocalipsis, el Jesucristo que derrama las 7 copas, que permite que se soplen las 7 trompetas, es incompatible al Dios que ellos están creyendo. ¿Y qué es lo que ocurre? No tienen, una gran parte, no todos, no sé si todos los de esta doctrina creen en esto, me parece que no, pero esta doctrina en su estado más puro cree y piensa que no hay más rapto debido a que estamos viviendo en el milenio del Señor. Sí, esto es lo que ellos creen. No se preocupen, vamos a hablar claramente de eso. No solamente eso, sino que también al creer que estamos en el milenio, ellos piensan que el rapto ya ocurrió. Eso es en su estado más puro. No todos los del mensaje de la gracia creen en esto, pero van a llegar a creer. ¿Okay? Pero en su estado más puro, como se dice de este mensaje de la, entre comillas, gracia, piensa estas cosas, ¿ok? Y también piensan que como ocurre esto, como estamos en el milenio, miren, la ley ya pasó, obviamente esto es así, pero es bastante engañoso. ¿Por qué? Porque uno al entender y decir, bueno, si estamos en el milenio, porque fallamos, porque hay maldad, porque en este mundo está como está. Ustedes, para los que no saben, el milenio es 1000 años que el Señor Jesús mismo va a reinar en completa paz, seguridad y armonía en el planeta Tierra. Y uno le dice, pero yo no veo a Jesús ahorita reinando, ¿no? Y ellos dicen, no, está reinando en el sentido espiritual, que eso es cierto, pero como que es algo raro, ¿ok? Ya, pues está bien, vamos a aceptar esa parte. Y cuando tú les dices, pero es inevitable pensar la inseguridad, los problemas, la violencia que hay en el mundo, guerras que se levantan, disturbios, la gente se mata, hay tremendas cosas, injusticias que ocurren en la tierra. Entonces, ¿quién está provocando eso? Porque sabemos que en el milenio Satanás está atado. Entonces, como realmente esto es así, si estamos en el milenio, entonces Satanás no está aquí. Entonces, ¿qué está provocando? Entonces ellos le dicen, la culpa le echan a la ley. Dicen que la ley es el nuevo Satanás. ¿En qué sentido? En que como la ley trae condenación, entonces al traer condenación uno cae en ese tipo de vida, en ese tipo de violencia. Entonces la que provoca, ahora el que hace el trabajo de Satanás es la ley. ¿Ok? Esto es lo que ellos dicen. Es bien confusa, como les digo, que hay que saber varios temas para darse cuenta que esto es una completa mentira. ¿Ok? Y prácticamente excluyen a todo tipo de mensaje que haya sido antes de ellos. No toman en cuenta otros tipos de mensajes y solamente el suyo es el correcto, en el sentido que no tienen cimientos en otros. Y todo antes de del mensaje llamado la gracia no sirve. Recién, ahora sí. Mire, ya metiéndome este tema, aún así sería lo correcto. Hay cosas del pasado que son también correctas, ¿ok? No todo puede ser malo. Hay cosas que hemos aprendido que son ciertas. Pero bueno, esto es lo que estas personas enseñan. A medida que vaya diciéndole ciertas cosas, va a entender y voy a explicar más detalles que tiene esta doctrina de la falsa gracia, ¿ok? Que se hacen llamar los mensajes de la gracia. Lo primero que quiero describir es por qué razón esta doctrina ha aparecido, por qué razón esta doctrina ha tenido tanto acogida, no de todos, ¿ok? Pero sí de algunos cristianos. Y es por lo que dice segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice la Escritura: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Dice no que prediques tus ideas, sino la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos en Cristo Jesús, claramente es, por así decirlo, inevitable que esta doctrina apareciese en estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque estamos en los últimos tiempos y era necesario que apareciera este tipo de doctrina, porque en este tiempo, cuando estaba hablando de comezón de oír, no estaba hablando de los no creyentes, porque los no creyentes siempre han tenido comezón de oír. ¿O acaso los no creyentes son inconstantes? Van de un lugar a otro, un día están con las modas, un día le dicen bueno a lo malo y otro día le dicen malo a lo bueno. ¿Cambian o no? Claro que sí. El no creyente siempre ha sido así, es su naturaleza. Por ejemplo, el no creyente hace mucho tiempo veía con malos ojos tal vez al aborto, pero hoy en día ya no, lo ven con buenos ojos. No todos, pero vemos las corrientes, y eso claramente, y esto es algo que no se puede negar. ¿Por qué razón? Porque lo vemos en el mundo. Por eso hay tanto debate por el aborto, no el aborto, por el matrimonio entre personas del mismo sexo y todas estas cosas. ¿Okay? Hay tanto debate porque hay gente que está siguiendo este tipo de cosas incorrectas, y es innegable que si hay gran revuelo es porque mucha gente está siguiendo y piensa así. ¿Ok? O sea, no está hablando aquí del no creyente, está hablando del creyente. El problema viene cuando el creyente tiene comezón de oír. ¿Y a qué se refiere con comezón de oír? ¿Comezón de oír por oír la palabra de Dios? No, que estima a lo que ha aprendido anteriormente como pasado de moda, que ya no funciona, ya no sirve porque es anticuado, necesitamos algo nuevo. Mire, Filipenses, vamos a Filipenses, ¿sabe qué? Vamos a Filipenses. Filipenses, el capítulo 4, por favor. El capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3, el versículo, vamos a leer desde el versículo 13, ¿ok? Filipenses 3:13, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice que prosigue adelante, no se queda atrás. ¿Ok? Él no se queda atrás, pero prosigue adelante. Ahora, esto no quiere decir que todo lo de atrás debe ser exterminado. ¿Ok? Debe ser exterminado, ya no sirve, sino que prosigo adelante, y claramente se está refiriendo a que las cosas viejas y malas que hizo se quedaron atrás, y no empiece a deambular en ellas, no empieza a meditar en ellas, sino que sigue adelante queriendo seguir aprendiendo. No se queda atrás. Uno tiene que mirar así, ¿no? No le está diciendo al creyente que lo de atrás no sirve, hay que desecharlo absolutamente todo, y no se está refiriendo a atrás como no creyente. Eso sí, no existe, no sirve. ¿Okay? Se está refiriendo a atrás como creyente. ¿Okay? Hoy día tengo un pasado como creyente, y hay cosas que yo como creyente he hecho mal, y no me quedo mirando esas cosas mal para ponerme a llorar, como dicen, sobre leche derramada, sino prosigo adelante para hacer las cosas mejor y bien. ¿Okay? No quedarme depresivamente atrás, recordando toda una vida lo que hice mal. Debemos de avanzar de esa manera en Cristo Jesús. Entonces, pero esta doctrina de la falsa gracia justamente tiene su inicio en el comezón de oír que está en el mundo, que entra al no creyente y que piensa que lo de atrás ya no sirve. Quiere eliminar el pasado, quiere eliminar las enseñanzas de fe, quiere eliminar las enseñanzas acerca del comportarse correctamente, de vivir en santidad, quiere eliminar todo tipo de doctrinas acerca de que realmente Dios tiene una ira y va a ocurrir. Quiere eliminar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene este principio del comezón de oír, y porque como el creyente no lee la Escritura, no medita en ella, piensa que el Señor es un Señor de modas, pero se olvida que la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo. La opinión que Dios tenía hace 1.000.000 de años sigue siendo la opinión que tiene el día de hoy. Y por lo tanto, la ley es buena ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No puede venir el no creyente, un creyente y decir la ley ahora es mala y hace el trabajo de Satanás. No, la ley siempre fue buena, la Escritura dice eso, la ley es buena. Pero pastor, en otra Escritura también dice que a causa de la ley pecamos. Si no conocía el pecado, sí, pero lea todo el contexto y va a darse cuenta. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es su público? Su público es un público judío que no quiere desprenderse de esas raíces que hacían por obras. Pero la ley misma nunca fue por obras. La ley quería mostrarle que el hombre no podía alcanzar la santidad por sí mismo y necesitaba un Salvador. Por eso en Romanos hace mención de Deuteronomios: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién bajará al abismo? ¿Por qué razón? Porque cuando les dieron la ley en Deuteronomios, el Señor les dice, no digas en tu corazón que no vas a poder cumplirla porque está muy lejos, de tal manera que está en el cielo, entonces nadie puede subir al cielo, no la puedo cumplir. No digas que está al otro lado del mar, como está tan lejos también no puedo ir hasta el otro lado del mar, que alguien vaya por mí. No digas en tu corazón, sino cerca de ti, en tu boca,
está la palabra de Dios. ¿Con eso qué les está queriendo decir? Que no es por obras, no es por comportarse bien que iban a ser salvos, sino por el creer. Y eso estaba muy fácil, estaba en su boca. Y hace referencia en Romanos que esa misma salvación de ese tiempo es la misma de ahora. Amén. Esto es un poco complicado, voy a seguir explicando, no se preocupen, en el siguiente video. Me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.